Niños, buenos días, bienvenidos a su clase virtual de naturales. Vamos a apartar la siguiente hora para prestar muchísima atención a esta clase virtual. Recuerden, tengan a mano sus lápices, sus útiles escolares, su cuaderno y presten muchísima atención. Les recuerdo que esto es un video, en cualquier momento lo pueden pausar o retroceder para tomar apuntes. ¿Vale? Entonces empecemos nuestra clase. El tema que vamos a ver hoy es el reino animal. Ya en clases anteriores hablamos del reino vegetal y vimos todas sus características, sus propiedades. Hoy vamos a hablar del reino animal. ¿Listo? Entonces, veamos qué es el reino animal. Veamos sus características. Es el reino más evolucionado, ¿sí? Desde la prehistoria los animales han evolucionado muchísimo. Otra característica que tiene el reino animal es que son eucariotas. ¿Qué quiere decir eucariotas? Que en sus células, que es la unidad más mínima que tiene la vida, ¿sí? Los seres vivos, esa unidad pequeñita tiene material genético, tiene ADN. ¿Y qué significa el ADN? Que esos ojitos que tienen sus papás, esa nariz, la boca, la altura, el color del cabello, ¿sí? El tipo de cabello que tienen, todo eso se lo heredan a sus hijos. Entonces, por eso vemos que hay algunos papás, algunos niños que se parecen a sus papás, o algunos animalitos que cuando tienen hijos, sus hijos se parecen a ellos, ¿cierto? Por eso el reino animal tiene esas células eucariotas, esas células que tienen la posibilidad de traspasar el material genético, de compartirlo, ¿sí? De padres a hijos, de generación en generación. Y son pluricelulares. ¿Qué significa pluricelular? A diferencia de unicelular, lo pluricelular es que tiene muchísimas células. Por eso somos organismos, el reino animal. Recuerden que nosotros como humanos también pertenecemos al reino animal, ¿sí? Somos animales racionales. Eso quiere decir que somos animales que pensamos. Eso ya lo hablamos en clase, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros, los del reino animal, tenemos una estructura definida gracias a nuestras células. Hagan el vez un edificio construido con varios ladrillos, ¿cierto? Esa construcción está hecha con ladrillos. Cada ladrillito hace el vez de una célula. Nosotros también somos como esos edificios que están constituidos por ladrillos, sino que nuestros ladrillos son células. Son las unidades más chiquiticas, 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 que ni siquiera la podemos ver con el ojo humano. Necesitamos ayuda de microscopios para poder ver las células, ¿cierto? Entonces nosotros somos organismos pluricelulares, tenemos muchísimas, millones y millones de células. Otra característica que tiene el reino animal es que su nutrición es heterótrofa. Eso también lo vimos, ¿cierto? Recuerden, hay autótrofos y heterótrofos. Los animales son heterótrofos. Quiere decir que ellos no fabrican su alimento, ¿sí? Sino que se alimentan de otros seres vivos, ya sean plantas u otros animales, ¿cierto? Somos heterótrofos. Tienen reproducción asexual o reproducción sexual. ¿A qué se refiere la reproducción asexual y sexual? En la reproducción asexual hay un solo progenitor. En la asexual hay un solo progenitor. Es decir, allí no hay papá y mamá. Hay un solo progenitor. De un organismo vivo nace otro, sin necesidad de un papá y una mamá. Y en el caso de la reproducción sexual, allí sí hay papá y mamá. Entonces el tipo de reproducción que tenemos nosotros, los seres humanos, es sexual porque nosotros tenemos papito y mamita, ¿cierto? Los perritos, los caballos, los patos, etcétera, todos esos son animales con reproducción sexual porque tienen papá y mamá. ¿Listo? Las esponjas de mar, esas tienen reproducción asexual porque no hay papá y mamá allí. De una sola esponjita, ¿sí? Sale otra esponjita, esponjas de mar, ¿sí? Pueden ser ovíparos.
¿Qué quiere decir ovíparo? Que nacen de huevos, ¿sí? Se desarrolla el embrión, el bebé, se desarrolla en un huevito, no se desarrolla en el vientre materno, se desarrolla en un huevito. Entonces viene la gallinita, pone un huevito y luego en ese huevito todavía no hay un bebé. Con el tiempo se va desarrollando el bebé, el pollito, y cuando llega la hora, ese huevito se rompe y nace un pollito, ¿cierto? Tenemos los ovovivíparos. Los ovovivíparos son aquellos que se desarrollan en el vientre materno, pero también en huevos, o sea, comparte esas dos características. Muchos de los reptiles, es decir, las culebras, los lagartos, muchos de esos reptiles tienen reproducción ovovivípara. ¿Qué quiere decir eso? Que el huevito está en el vientre materno, es decir, no ha salido de la mamá, y cuando está dentro del vientre materno, el bebecito se va desarrollando en ese huevecillo. Cuando la mamá expulsa los huevitos, ya el bebé está formado. En el ovíparo el bebé no está formado, apenas es un huevito allí que la mamá lo puso y con el tiempo se va desarrollando ese huevito. Entonces, en el caso de los ovovivíparos, se desarrollan en huevitos. Luego, cuando la mamá pone los huevitos, ese bebé ya está formadito en ese huevito y con el tiempo solamente se rompe. Es decir, cuando ya el huevito se rompe, el bebé está casi igualito que cuando salió del vientre de la mamá en el huevito. Ya el huevito tenía un bebé adentro. Esos son los ovovivíparos. Y los vivíparos son los que se desarrollan en el vientre de la mamá, es decir, no nacen de huevitos. Ejemplo, nosotros somos vivíparos, perdón. Nosotros los seres humanos somos vivíparos porque nacemos del vientre de nuestras mamitas. Por eso es que cuando mamá está en embarazo, su vientre se hincha, porque nosotros estábamos allí adentro, ¿cierto? Nosotros no nacemos en huevitos. Esos son los vivíparos. Otros animales como los perritos, los caballos, las cebras, etcétera, tienen esa característica, son vivíparos. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esas son las características del reino animal, de los seres vivos que pertenecen al reino animal. Pero también el reino animal tiene unas funciones especiales, esenciales, que no tienen otros reinos. Por ejemplo, su alimentación, circulación, excreción. ¿A qué se refiere la alimentación? Con la ingestión de alimentos, ¿cierto? De comida. Si los seres vivos no nos alimentamos, si los que pertenecemos al reino animal no nos alimentamos, nos morimos. Eso es una función vital, la alimentación. ¿La circulación a qué se refiere? Se refiere a la sangre, al movimiento normal de la sangre por todo nuestro cuerpo a través de venas y arterias, ¿cierto? Esa es la circulación. No todos los seres vivos tienen circulación. Nosotros tenemos esa característica. Excreción. Necesitamos expulsar todas las sustancias de desecho, lo que no nos sirve de nuestro cuerpo, ¿cierto? Si no expulsamos eso, nos contaminamos. Entonces, por medio del sudor, por medio de la orina, por medio de la saliva y por medio del excremento, nosotros podemos expulsar las sustancias de desecho, lo que no le sirve al cuerpo. El reino animal tiene esa característica. Todos los seres vivos que pertenecen a este reino excretan, tienen esa característica de excreción. Otra característica es que tienen respuesta o relación con el ambiente, ¿cierto? Tenemos respuesta hacia el clima. Cuando el clima está demasiado frío nos abrigamos, ¿cierto? Buscamos un lugar caliente. Cuando el clima está demasiado caliente buscamos un lugar fresco, ¿cierto? Esa es la relación que tenemos con nuestro alrededor, con el ambiente, con el entorno. Yo les ponía un ejemplo que las aves, cuando el clima cambia, en el lugar donde están, ellas migran, ¿se acuerdan? En clase vimos eso, que las aves, los pájaros, se van en bandadas, en manadas grandísimas de aves, forman una línea o una formación y migran, se mueven de un lugar, de un estado hacia otro, ¿sí? Los osos, cuando el clima está demasiado frío, hibernan. Entonces se meten en sus cuevitas por días y días a dormir solamente.
¿cierto? Entonces tenemos una respuesta a nuestro ambiente. Nosotros ahora en estos momentos estamos haciendo uso de esta propiedad, de esta función, al estar en confinamiento, en encierro en nuestras casas, ¿cierto? En cuarentena. Esa cuarentena es una respuesta a un virus que hay en nuestro ambiente. Entonces, porque tenemos un virus en el ambiente, ¿sí? Una pandemia, por eso estamos confinados, encerraditos en nuestras casas y no podemos salir, sino las personas mayores a hacer diligencias, a hacer compras, ¿cierto? A buscar el alimento, a trabajar si tienen que trabajar, ¿cierto? Entonces, esa es una respuesta o una relación con el ambiente, buscar refugio, refugiarnos en casa por un peligro que hay afuera, peligro mayor, en este caso un virus, ¿cierto? El coronavirus, por eso estamos encerraditos en la casa. Movimiento, los animales se mueven, se trasladan de un lugar a otro, respiran, tenemos respiración también, ¿cierto? Si no respiramos nos morimos, es una función vital, ¿cierto? Gracias al aire que hay en nuestro ambiente podemos respirar, podemos inflar nuestros pulmones con oxígeno que está en el ambiente. Y tenemos la propiedad de reproducción, podemos reproducirnos de generación en generación, podemos tener hijos, ¿cierto? El reino animal puede tener hijos, ya sea por reproducción sexual o por reproducción asexual, ¿cierto? Esa es una función que tienen los seres vivos del reino animal. ¿Listo? Clasificación de los animales. Los animales se clasifican en vertebrados e invertebrados. ¿Qué significa vertebrados? Vertebrados es que tiene vértebras, que tiene un esqueleto, tiene huesos, tiene una columna vertebral. Por eso decimos animales vertebrados, ¿sí? Y los animales vertebrados se clasifican a su vez en peces, aves, anfibios, mamíferos y reptiles, ¿sí? En los peces podemos ver un tiburón, ¿cierto? Un caballito de mar, un pez payaso, ¿cierto? En las aves, la guacamaya, el avestruz, el águila, el halcón, ¿cierto? Los pingüinos. En los anfibios tenemos los sapos, las ranas, ¿sí? Anfibios quiere decir que viven en agua, que pueden convivir en el agua y en la tierra, ¿cierto? Cuando están en el agua pueden respirar debajo del agua. Cuando están en la tierra pueden respirar en la tierra. Son anfibios, ¿sí? Los reptiles, ¿sí? Tenemos en los reptiles la iguana, tenemos también el dragón de Cómodo, tenemos sí, muchos reptiles, las serpientes, ¿sí? Todos esos son reptiles. Y en los mamíferos tenemos el elefante, los ratones, los murciélagos, ¿sí? Los canguros. Nosotros, los seres humanos, estamos allí en los mamíferos, ¿sí? En el caso de los invertebrados, por su nombre, como su nombre lo dice, son aquellos que no tienen vértebras, no tienen huesos, no tienen una columna vertebral, ¿sí? Son como gelatinas, no tienen una estructura, ¿sí? No tienen algo que los sostenga. Y en esos tenemos animales invertebrados con patas y animales invertebrados sin patas. Allí podemos ver las esponjas de mar en los que no tienen patas, ¿sí? Las anémonas, los caracoles, ¿cierto? Las almejas, todo eso son animales invertebrados sin patas. Y los animales invertebrados con patas, podemos ver allí los gusanitos, los ciempiés, ¿cierto? Los grillos, todos los insectos pertenecen a esos animales invertebrados con patas. ¿Listo? Y ya sabemos que los animales se clasifican a su vez en vertebrados e invertebrados, es decir, si tienen huesos o no tienen huesos, si tienen columna vertebral o no tienen una columna vertebral. Listo, llegó la hora de la actividad en clase. Ya saben, pueden pausar el video para anotarla
y cuando la terminen continúan viendo el video. ¿Listo? Y por último tenemos nuestra tarea. En esta tarea dice que escriban en su cuaderno, obviamente, 4 ejemplos de animales invertebrados. ¿Sí? Traten de que no sean iguales a los que estaban en el ejemplo, busquen otros diferentes. Si pueden pegar imágenes también. Si tienen la facilidad, si tienen revistas, si tienen en su casa una computadora con impresora, ¿sí? Pueden hacerlo. Si no, no se preocupen, no es necesario. La idea es que no salgamos de la casa. Segundo, escribe 5 ejemplos de animales mamíferos. También pueden pegar imágenes. Traten de que no sean iguales a las que ya colocamos en el ejemplo. Tercero, escribe el tipo de nutrición de los animales. Ya nosotros lo vimos por allí, ¿cierto? Sabemos que los animales tienen un tipo de alimentación que no tienen otros seres vivos. Y cuarto, escribe 3 ejemplos de animales que ponen huevos. 3 ejemplos de animales que ponen huevos. ¿Cuáles son los que ponen huevos? ¿Cómo es que se les llama? Eso, se les llama ovíparos, ¿cierto? Los que ponen huevos se llaman ovíparos. Lo vimos ahorita, ¿verdad? Entonces, vamos a poner 3 ejemplos. Y si pueden, ya saben, pegan imágenes. ¿Listo? Bueno, niños, llegamos al final de nuestra clase. Espero que tengan muchos éxitos en la actividad. Y ya saben, cualquier duda me la pueden hacer a mi WhatsApp o me llaman, ahí tienen mi número. Esta actividad, esta tarea, ya saben que me la entregan la próxima clase, el próximo martes. ¿Sí? Listo, niños, muchas bendiciones. Hasta luego.